sabe eso le va a quedar muy complicado defender una postura en torno a una solidaridad. Entonces la idea fundamentalmente es esa. La segunda es vamos a dar un pequeño recuento histórico y por eso he seleccionado esos autores. Simplemente para decir también que el hecho de ser solidario es un acontecimiento de ahora. Yo creo que es un acontecimiento histórico y siempre en todas las líneas vamos a encontrar la palabra solidaridad. De hecho es algo como con natural del ser humano. Vamos a hablar y a preguntarnos de eso. La idea, como por ejemplo cuando uno sabe impuestos, ¿qué es lo que debe saber uno? Se dice, ¿qué es el Estado? Si no sabe qué es el Estado, entonces no sabe impuestos. ¿Qué es el Estado? Si no conoce lo que es el Estado. ¿Cierto? Igual el que es ingeniero le dice, ¿qué es tiempo y movimiento? Si él no sabe qué es un tiempo y movimiento, entonces pues tiene que hacer problemas como ingeniero. Igual pasa en cualquiera uno de los usos que uno haga. Entonces, al mismo tiempo implica que nosotros como personas que hacemos parte de una fundación intentamos por lo menos eso implica estar ahí. ¿Y cómo podríamos en un diálogo cotidiano con una persona cualquiera invitarlo a una cosa como esta? Esa es la intención, o sea, crear una especie de cultura en torno a lo que es una fundación, en torno a los objetivos y propósitos de una fundación. Y entonces la solidaridad, ¿qué significa solidaridad? La primera palabra que tenemos que intentar, digamos, definir. ¿Y qué es solidaridad? Es solidaridad una palabra que tiene una raíz latina. Y viene de sólido, que es firme, macizo, denso, fuerte. De allá viene esa palabra. De hecho, eso, digamos, la corriente cristiana, ¿cierto?, ha utilizado mucho históricamente la palabra solidaridad. De hecho, el Papa, por ejemplo, los papas en su encíclica no hablan de la solidaridad. De hecho, en la encíclica del año 2000 de Juan Pablo II, él aquí invitó al mundo. Invitó a las superpotencias, a los de países desarrollados que tenían a su cargo la deuda de los países subdesarrollados y pobres, ¿a qué los invitó? A que la condonáramos. Y el concepto del jubileo es un concepto antiguo. Ahora que está aquí la hermana, cierto, más tarde en el conversatorio me va a decir, cierto, cómo opera el jubileo. Pero el jubileo es todo un asunto histórico que significa como volver a hacer, que significa eso lo usaron los judíos. Y eso es un asunto que está incrustado, digamos así, en el arte cristiano. Igualmente eso no tiene nada que ver con que los demás no sintamos lo mismo como seres humanos. Eso no depende ni siquiera de un credo ni mucho menos. Eso es lo que tratamos aquí de hacer, esa pequeña diferenciación. Entonces solidaridad, de hecho la gente habla de eso. Entonces el monumento, ¿qué hacía el monumento? ¿Qué es solidaridad por definición? Es adherirse circunstancialmente a la causa o a la empresa de otros. Eso es lo que uno hace. De hecho, cuando uno está en la empresa, ¿qué es lo que hace? Se solidariza con el patrón, ¿o no? Pues, claro, que dice, nunca yo le ayudo a conseguir plata, ¿o no? Lo que pasa es que no, y todo significa solidaridad. El problema es cómo lo hago y que lo también. Todos tenemos una percepción ahí. Todos tenemos unos intereses iguales. Esa solidaridad uno puede que hay, digamos, dos formas de hacer solidaridad o expresarse la solidaridad. Entonces una corriente, una forma de hacerlo es el asistencialismo. Y otra manera de hacerlo es el mutualismo. Esas palabras que aparentemente son inofensivas son completamente complejas. Precisamente en Colombia se dictó hace un poco de tiempo, en el año 98, se dictó una norma, que es la ley 454, donde encierra todo un mundo de organizaciones llamadas de la economía solidaria. Entonces ahí está pregonando la solidaridad, pero se le ha colocado el adjetivo a la economía. Y la pregunta es qué significa eso y por qué ahora en Colombia, por ejemplo, a partir del año 98, se incorpora al cuerpo legislativo una norma que habla de eso, crear, digamos, algo así como un sistema de economía solidaria. Luego tiene sus implicaciones, tiene sus significados. Y cuando le ocurre esa emisión de la ley, se produce toda una corriente de discusión. ¿Cómo así que una economía solidaria es una fundación? ¿Cómo así que aquí está? O sea, que vamos a estar juntos los unos y los otros. Donde hay una diferencia entre ser asistencialista y ser mutualista. Entonces, mire usted la expresión allí. ¿Qué asistencialismo? Hacer propia la causa ajena sin esperar nada a cambio.
Listo, vamos a atender, por ejemplo, la gente que está en la calle, entonces vamos a darles un plato de comida, pero no esperamos nada de ellos, ¿cierto? De pronto la esperanza puede que usted al cielo, pero otro problema es su lugar. Pero el asunto concreto es que usted no espera a cambio nada de ellos. Esa es la idea primera. ¿Eso qué es? El asistencialismo. Dentro de eso, por ejemplo, estarían, digamos, las fundaciones, las asociaciones, todo lo que llaman las cosas que estarían dentro de ese grupo de organizaciones que harían parte o que digamos, realizarían esa forma de solidaridad que es el asistencialismo. Y la otra es el mutualismo, que es hacer propia la causa ajena esperando que los otros hagan lo mismo con lo mío, o sea, con la propia. De pronto eso es lo que normalmente hacemos. Y cuando yo inclusive voy a entrar a trabajar, ¿qué estoy esperando? Eso es una cosa mutual, en el sentido que yo voy coloco mi fuerza laboral, mi inteligencia, mi capacidad y que espero a cambio. Entonces, la remuneración, ¿cierto? Entonces, ahí aparece eso. De hecho, pues más